Bienvenidos a un episodio de Contabilidad Corporativa. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para las empresas que atraviesan dificultades económicas, el concurso mercantil. Si eres empresario, estudiante de contabilidad, derecho o simplemente te interesa saber cómo se protegen las empresas en crisis, entonces quédate, este episodio es para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, como ya lo mencionaba nuestro compañero José, hablaremos de qué es, cómo funciona y por qué puede ser una herramienta clave para empresas en crisis. Pero esta vez no estamos solos, porque nos acompaña una experta en el tema, Ana Ronces. Por favor, démosle una bienvenida a Ana. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí para hablar de este tema que, aunque suene algo complicado, puede marcar la diferencia para muchas empresas. Perfecto, pues comencemos con algo esencial. ¿Qué es el concurso mercantil? El concurso mercantil es un procedimiento legal que se usa cuando una empresa ya no puede pagar sus deudas. Su objetivo principal es ayudar a la empresa a reestructurarse y llegar a acuerdos con sus acreedores, evitando la quiebra total. Entonces, ¿sería como un salvavidas legal? Exactamente, es un proceso regulado por la Ley de Concursos Mercantiles. De hecho, el artículo 2 de esta ley nos indica que existen dos etapas, la conciliación y la quiebra. ¿Cuáles son los supuestos que deben cumplirse para que una empresa pueda solicitar este procedimiento? Para que una empresa entre en concurso mercantil, debe cumplir dos condiciones principales. La primera es que haya dejado de cumplir con al menos el 80% de sus obligaciones vencidas en un periodo de 90 días. Por ejemplo, si no ha pagado sueldos, impuestos o proveedores. Y la segunda es que sus obligaciones vencidas representen al menos el 35% del total de sus pasivos. ¿Y qué pasa si no cumplen estos criterios? Si no cumplen, el juez no puede declarar el concurso. Por eso es importante que las empresas tengan asesoría legal antes de solicitarlo. Qué interesante, Ana. Bueno, ahora háblanos de las etapas del concurso mercantil. Sabemos que no es un proceso rápido, pero ¿cuál es su estructura o cómo está estructurado esto? El concurso mercantil se divide en dos grandes etapas. La primera es la etapa de conciliación. Aquí un conciliador designado por el IFECOM trabaja para medir y mediar entre la empresa y los acreedores. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre cómo reestructurar las deudas. Esta etapa dura 185 días hábiles, pero puede extenderse hasta 365 días en casos excepcionales. Y la segunda etapa es la etapa de quiebra, que es donde no quieren llegar las empresas, pero si no se llega a un acuerdo, la empresa pasa a esta etapa. Aquí los bienes de la empresa se liquidan para pagar a los acreedores según su orden de prioridad. ¿Quiénes son los principales actores en estas dos etapas? Los actores claves son el comerciante o empresa, que es quien solicita el proceso. Tenemos el juez, quien supervisa el proceso y toma decisiones claves como la declaración de quiebra. Por otro lado está el conciliador y su función es negociar y mediar acuerdos. Y por último los acreedores, quienes tienen derecho a participar en las negociaciones y a recibir el pago de sus créditos. ¿Y cuál es el papel del IFECOM? El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles es quien designa a los especialistas que participan en el proceso, como el conciliador o el síndico en la etapa de quiebra. Ana, nos mencionabas que la conciliación es clave para evitar la quiebra, pero ¿cómo funciona en detalle esto? La conciliación busca que la empresa y los acreedores lleguen a un convenio concursal, es decir, un acuerdo sobre cómo y cuándo se pagan las deudas. Aquí el conciliador analiza las finanzas de la empresa y propone opciones viables, como reducir intereses, extender plazos o incluso perdonar una parte de la deuda. Si los acreedores aceptan el convenio, la empresa puede seguir operando. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Si no se llega a un convenio dentro del plazo, el juez declara la quiebra de la empresa. Cierto. Bueno, entonces pasemos ahora a la etapa de la quiebra. Ana, ¿qué implica esta etapa? La quiebra es la fase en la que los activos de la empresa se venden para pagar a los acreedores. Aunque es el
escenario menos deseado tiene un proceso muy estructurado. ¿Y cuál es el primer paso en esta etapa que nos mencionas? Todo empieza con la sentencia de quiebra, que es emitida por el juez. A partir de ahí se designa un síndico, quien se encarga de administrar la liquidación, y los acreedores presentan sus créditos para ser reconocidos. ¿Cómo se priorizan las deudas? Esto se hace a través del proceso de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que establece un orden de pago. El primero son los acreedores singularmente privilegiados, como lo pueden ser los sueldos y salarios. Segundo, los acreedores como garantía real, como son las deudas con el gobierno. Y tercero, acreedores con privilegio especial, como los créditos fiscales, multas, recargos y accesorios, cuotas al IMSS e Infonavit. Y el cuarto son los acreedores comunes, como el pago de deudas sin garantía, como las de los proveedores. ¿Cuánto es el plazo de este proceso? Depende de la complejidad del caso y de los bienes de la empresa. En promedio puede durar entre 1 y 2 años, más o menos. Bueno, y finalmente, ¿cómo concluye el proceso de quiebra? El juez dicta una resolución final cuando todos los activos han sido liquidados, se ha distribuido el dinero entre los acreedores y, por tercero, se han resuelto las controversias pendientes. Y después de la resolución final, ¿qué pasa con la empresa? La empresa deja de existir legalmente, pero los responsables pueden tener la oportunidad de emprender nuevamente en el futuro. Vaya, es un tema extenso, pero ahora entiendo que tanto el concurso mercantil como la quiebra tienen un propósito muy claro. Así es, son herramientas legales diseñadas para dar orden y estructura a una situación que de una u otra forma sería caótica. Y bueno, Ana, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir todo este conocimiento. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Lo más importante es actuar rápido y buscar asesoría especializada si una empresa enfrenta problemas financieros. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de Contabilidad Corporativa. No olviden escribirnos con sus preguntas o temas que quieran escuchar. Hasta la próxima.